Vamos a comenzar en un minuto. Bienvenido a Calvario ATX, ubicado en el corazón de Austin. Nos alegra que están acá con nosotros o en línea. Oramos que haya tenido una maravillosa Navidad celebrando el regalo de Jesús con su familia. Y también queremos darles a ustedes y sus familias un feliz año nuevo. Si es primera vez, en Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo y libro y por libro para equiparlo como discípulo de Jesucristo para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra Jesús se revele a sí mismo para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo y crezcas en tu fe. Antes de volver a nuestro estudio en el libro de Hechos, leamos nuestras promesas de número 38 del libro 199 promesas de Dios, que es un versículo de la Biblia que hacemos esto cada semana. Viene a nosotros de Juan 15:8 y dice: en esto es glorificado mi Padre, para que lleves mucho fruto, así que serás mis discípulos. Muchos harán resoluciones de año nuevo para perder peso, encontrar un nuevo trabajo, convertirse en una mejor persona y lograr nuevas metas. Una pregunta para ustedes. Como cristiano, ¿es su deseo glorificar a Dios y traer gloria a Dios en todo lo que hagas este próximo año? Si eres un discípulo, significado que es un estudiante de Jesús, darás mucho fruto usando el don y el talento para magnificar el nombre de Jesús en tus acciones y hechos. No significa que no puedes creer metas personales. No, es bueno perder peso. La palabra de Dios dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero pregunta, ¿cómo glorificará esto a Dios? Lo que sea tu resolución que has determinado hacer este año, para que puedas tener la motivación para cumplirla. Cuando hacemos todo por el nombre de Jesús, hay más motivación, sabemos que lo estamos haciendo por el Señor. Antes de entrar en nuestro estudio, oremos y después estaremos en Hechos 20. Ok. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Señor, te pedimos de ti, Señor, este día, este año nuevo. Te damos las gracias por el año pasado. Gracias que tenemos otro día de vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Viniste, muriste y resucitaste. Y ahora viniste a darnos vida eterna, para que todo que crea en ti pueda tener ese regalo. Padre, este año nuevo pedimos tu voluntad. Ayúdanos a ser gente que te ama y hace las cosas que te traen, que te glorifican. Ayúdanos a alcanzar a nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado y el mundo a través de las metas de tecnología que nos has dado, Señor. Ayúdanos a discipular, a crecer a cristianos que te aman a ti, Señor, que aman a tu palabra y quieren obedecer a tu palabra, Señor. Te damos gracias, te invitamos este día, Señor, que estés acá con nosotros. Invitamos a tu Espíritu Santo y te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, la semana pasada tomamos un descanso del libro de Hechos para celebrar el regalo más grande, que Jesús dejó su trono y vino en carne para ser como uno de nosotros. Sin el nacimiento no hay muerte en la cruz y no hay resurrección para mostrar que tiene poder sobre la muerte y la oscuridad. Hoy vamos a retomar en Hechos capítulo 20, donde Pablo estaba en Efesio, el centro para el ocultismo y la idolatría.
Ok, vamos a estar Hechos capítulo 20, vamos a leer los primeros 6 versículos. Hoy solamente vamos a cubrir a 12 versículos. Y después, para los que estamos acá, vamos a entrar en la comunión. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones adelantado a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban a un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sopater, hijo de Pirio, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y por último Tiquicio y Trofimio de la provincia de Asia. Estos se adelantarán y nos esperarán en Troas. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. El versículo 1 comienza después de que el alboroto ha cesado. ¿Qué nos dice acá? Quiere decir que Pablo estaba en una ciudad y causó un alboroto. ¡Qué sorpresa! Para donde iba Pablo se alborotaba la gente. La gente religiosa lo alborotaban y alborotaban a la gente alrededor de ellos. Cogían y aunque estaba predicando la palabra de Dios, sus corazones se endurezaban. Y después cuando iban a los gentiles, venían los religiosos y molestaban a los demás y los convencieron y entonces ya lo querían sacar a piedra. Pero acá en Efesos fue una sorpresa porque él estuvo ahí casi 3 años. Y después se alborotó la gente. En la mayoría de esos lugares, como le dije, los judíos religiosos volvían contra él rápidamente. Pero en Efeso, él pasó 3 meses razonando con los judíos en la sinagoga. 3 meses. ¿Recuerdas? Antes de eso, ellos le pidieron que se quedara. Y él dijo, no, cuando yo si Dios quiere, vuelvo. Y comprometió con su promesa que Dios quiso que viniera y quedó con ellos 3 meses. Después de que se endurecieron el corazón, entonces fue a los gentiles y les empezó a enseñar día y noche por 2 años. ¿Y qué pasó? Y el nombre del Señor se magnificó en toda la región. La palabra del Señor creció poderosamente y prevaleció en un mundo oscuro porque hay poder en la palabra que se hizo carne. Nuestro mensaje la semana pasada. Satanás no iba a quedarse callado se escandeó un motivo porque Demetrio, un platero que hizo pequeñas santuarias de plata de los dioses de Diana, comenzó a agitar a las multitudes y decirle a la gente que la predicación de Pablo los estaba sacando del negocio porque la gente estaba saliendo de la oscuridad y dejando sus prácticas paganas. Quemaran sus libros de brujería y sus vidas se estaban transformando. El enemigo no se iba a irse en silencio. Y en busca de Pablo, y buscando a Pablo, cuando no lo encontró, llevaron a 2 de los amigos de Pablo a la arena. Y a la gente tenían asesinato en sus mentes. Lo que es una locura es que la mayoría de la gente estaba confundida, ni siquiera sabía por qué estaban ahí.
Y como hemos cubrido las últimas semanas, sabemos que el enemigo es un asesino, mentiroso y el autor de la confusión. Pablo quería ir a la arena, pero se le dio sabiduría la gente le dio sabiduría y dijo, no entre. El Señor interviene usando al alcalde de la ciudad para intervenir, controlar la multitud y limpiar a Pablo y los discípulos de cualquier maldad. También él tenía miedo que si se alborota la gente y todo y no tiene control, vienen los líderes romanos y dicen ya, ustedes no pueden gobernar su área, entonces tranquilos que nosotros vamos a hacer esto. Lo que pasó por la predicación de la palabra, por esos casi 3 años, hubo un avivamiento y una revolución de Jesús. Estaban ocurriendo justo en el patio de Satanás, porque Jesús tiene poder sobre la oscuridad. Hace poco tuve una conversación con un amigo que me preguntó si sabía sobre la oscuridad en la ciudad de Austin. Y después dijo que no solo hay magia blanca y lecturas de cartas y astrólogos y esas cosas, sino que los carteles practican brujería y rituales para apoyar el tráfico de personas y el contrabando de drogas y armas. Y yo le dije, sí, yo sé. Por eso es que estamos aquí, porque Jesús tiene poder sobre las tinieblas y vino a hacer brillar la luz en la oscuridad para que la gente pueda ver. Cuando antes eran ciegos, pero nuestra oración y esperanza es que ya puedan ver a través de la palabra de Dios una persona a la vez. Como les dije, nuestras oraciones deben ser un faro de esperanza antes de todo en nuestra ciudad primero y luego en todo el mundo. Gracias a la tecnología que los deja mandar este mensaje a través de todo el mundo, a otros países, a Colombia, a la India, a Irlanda, a Miami. Le damos la gloria a Dios por la tecnología. En nuestro segundo lugar, nuestra oración es que la iglesia y los cristianos no se duerman en un momento en que debemos ser una luz en el mundo oscuro. Nuestro mensaje, el título de nuestro mensaje hoy es ¿te has dormido? Específicamente, ¿te has dormido espiritualmente? Ese es el título de nuestro mensaje. Ok, me pasé un poquito. Ahora que los disturbios habían cesado, Pablo vio esto como una señal para dirigirse al norte, a Macedonia, antes de lo que esperaba. En su primer carta a los Corintios dice en el capítulo 16, versículo 8, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Él quería que hace ese tiempo, pero como se alborotó esto, entonces lo vio como una señal para arrancar más rápido. Ese es un buen recordario de que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Hay que estar flexible a los planes del Señor y estar dispuesto a ser guiados por el Espíritu Santo. Muchos de ustedes harán planes y metas, pero han ejecutado esos planes por Dios, han pasado esos planes por el Señor y están dispuestos a dejar que Él los dirija en una dirección diferente si quiere. Muchos hacemos planes, especialmente este tiempo de año, pero hay que traerle todos los planes antes del Señor. Y Señor, esto es tu voluntad. Cuando oramos, hay un dicho que dice que el Señor nos da todos los deseos de nuestro corazón, pero lo que en realidad está diciendo es cuando estamos alineados, cuando nuestro corazón está alineado a las cosas del Señor, entonces los da las cosas de nuestro corazón, pero entonces ya nuestro corazón lo que busca son las cosas del Señor.
En este momento, Grecia estaba dividido en 4 áreas después de la muerte de Alejandro Magno de Gracia. Era Gracia, Macedonia, Siria y Egipto. Todos eran parte de Gracia. Antes de partir, demostró el amor que había adquirido por la iglesia en Efesio. En el último tercio del libro de Hechos, Lucas cubría el camino a Jerusalén y después a Roma. Pablo recorrería la región animada a las iglesias que estableció y recogiendo una ofrenda de los gentiles de la iglesia para la iglesia pobre en Jerusalén. Viajará hasta Ilircio, que estará en el área anteriormente conocida como Yugoslavia, ahora compuesto más de 8 países diferentes entre el norte de Grecia y Austria. Justo cuando crees que has escapado de las manos del enemigo, el enemigo envía enemigos familiares. Los judíos religiosos que estaban conspirando para matarlo, arrojándolo, querían tirarlo del barco. Así que en lugar de dirigirse a Siria, hizo viaje a través de Macedonia y durante sus 3 meses en Gracia escribió la carta a los romanos. En el viaje habría un pequeño grupo de 8 compañeros. 6 eran de las iglesias que plantó, los otros 2 eran Timoteo, su joven aprendiz, y Lucas se reunió con Pablo en el versículo 6. Viajará en un grupo servido como una forma de protección y responsabilidad financiera para la ofrenda reunida. Cuando hay dinero, es bueno, sabiduría, tener contabilidad y sobre las financieras de la iglesia. Es importante que no solamente sea una persona que tenga acceso a eso, porque para no dejar la percepción de mal. Mirando algunos de los otros que se unen a él, vemos a Sópater, que significa salvador de su padre, el hijo de Firia de Berea. Guías de Derbe, no el Guías de Corintio. Trofimo, que era un efesio y viajó con él, pero permaneció en Mileto después de enfermarse. De Tiquicio sí los habla un poco más. Los otros casi no se escucha nada. Dice que Pablo mencionó 5 diferentes veces en sus cartas y se refirió a Tiquicio como un querido hermano, un ministro fiel y un compañero de servicio. Qué tremendo y qué humildad y tremendo cumplidos que le ha dicho sobre él. Qué bendición colaborar con hermanos y hermanas en el Señor que puedas decir queridos y fieles. Si el Señor viniera hoy, ¿serás hallado fiel o te habrás quedado dormido en tu fe? ¿Alguna vez estuviste trabajando en la obra del Señor y ahora simplemente navegando, desvaciándose lentamente y durmiéndote en un sueño tranquilo? Hoy es el día para buscar al Señor y ver cómo puedes concentrarte en las cosas del Señor, regresar a las cosas del Señor. Los otros 2 individuales a los que se hacen referencia aquí son Aristarco y Segundas, que vinieran de Tesalónica. El nombre de Aristarco estaba relacionado con la aristocracia, la clase dominante. Probablemente provenía de una familia rica y poderosa. Segundo era el nombre común para un esclavo, significado segundo. Los esclavos a menudo no eran llamados por sus verdaderos nombres, y el esclavo de primera rango era un lugar a menudo y se llamaba primas. El esclavo de segundo rango a menudo se llamaba segundas. A medida que le da todos estos nombres, que leemos todos estos nombres, podía omitir fácilmente todos estos nombres. Uno dice, ya que son figuras
no significadas en las escrituras. Uno no sabe mucho de ellos. Pero si uno mira un poquito más cerca, ¿por qué repasamos estos nombres? Porque aún así, al mirar un poco más de cerca, vemos que la palabra de Dios no solo llegó a todos, sino que también une a todas las personas, independientemente de sus antecedentes, sus riquezas, sus estatuas. Una pregunta para ustedes. ¿Estás usando tus dones para acompañar a otros a servir al Señor? ¿Tus dones qué son tus dones? Son las cosas que el Dios te ha dado para ser bueno. Para unos es las finanzas, para otros los cantos, para otros la limpieza, para otros pueden hacer comidas, para otros es hablar con gente afuera. Dios te ha dado un don. Mira tu trabajo, es un don, te ha dado específicamente dones. Pero estás usando esas cosas para la gloria del Señor. Y usándolo para servir en la iglesia, en la comunidad, para alcanzar al mundo al Señor. En el versículo 6 vemos que Lucas se reúne con Pablo y el equipo, porque Lucas es el autor de Hechos, y dice que navegamos desde Filipeos. En énfasis es en nosotros navegamos. Entonces ahí él entra en la escena otra vez. La última vez que lo vimos fue en el capítulo 16 de Hechos. Al comienzo del capítulo 16 de Hechos, Lucas se une a Pablo y el equipo en Troas y se dirige a Filipios. La iglesia ahí comienza a establecerse una persona a la vez. Primero, una mujer llamada Lidia y su familia se salvan. Luego se salva una niña poseída por demonios, lo que lleva a un montín y la paliza de Pablo y Silas, que luego son arrojados a la cárcel. El carcelero y su familia se salvan después de que Pablo y Silas están cantando gimoneos. Y el Señor trae un terremoto que abre todas las puertas, pero nadie escapa. Y estoy seguro de que muchos de los prisioneros también se convirtieron en creyentes viendo los milagros que habían pasado. La iglesia se estableció una persona a la vez, por lo que Lucas permaneció ministrando a esta iglesia mientras que estaba creciendo. Cuento esta historia porque al mirar el 2023 se nos hace recordar que Dios se preocupa por nosotros individualmente y nos encuentra justo donde estamos. Nosotros estamos aquí en Austin para dar a conocer a Jesús una persona a la vez. Pablo y Lucas y el equipo ahora navegan de Filipos a Troas. Curiosamente les tomó 5 días mientras navegaban contra el viento en lugar de 2 días con el viento detrás de ellos. Una referencia ahí que no noté en mis notas, pero lo estaba pensando, es que el 2023, este nuevo año que viene, el viaje puede ser más largo, más duro, más difícil cuando estás yendo en contra de las cosas de Dios. O puede ser más corto, más placente y alcanzar a hacer más cosas cuando son guiadas por el Señor. No sé cuál situación vas a escoger. No que viniendo la vida cristiana va a ser perfecto, que no todo, como te dicen en la televisión, ven a Cristo y todo, y Dios te va a dar todo, te va a dar todas las riquezas, te va a dar... No. Pero son más fáciles porque sabemos quién es el que está guiando adelante de nosotros y el Espíritu Santo al lado de nosotros guiándolos también. Vamos a leer los últimos versículos de nuestro estudio. No se preocupen, todavía me falta mucho, pero estos son los últimos versículos que vamos a cubrir. Hechos 20, versículos 7 al 12, dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba
como iba a salir al día siguiente. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y ese es el versículo que vamos a cubrir primero, pero vamos a leer los otros. Y en el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Iótico, que estaba sentado de una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo... mira, está despierto. Un joven llamado Iótico, que estaba sentado de una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre él, joven, y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Al mirar esta sección de las Escrituras, hay una gran cantidad de aplicación práctica para nosotros. Primero vemos algo que atropella a las personas religiosas. ¿Cuándo debemos adorar al Señor? En Troas vemos a los creyentes reunidos el primer día de la semana y celebrando la comunión en el versículo 7 y luego teniendo una comunión de comida en el versículo 11. La comunión en el versículo 7 está hablando de la comunión del pan y el vino, recordándose de Jesús. Pero en el versículo 11 está hablando de la comiendo. No solo era el día para reunirse, para adorar, comulgar y tener compañerismo, sino que si miramos a 1 Corintios 16, 1 al 2, también era el día para traer sus diezmos y ofrendas. 1 Corintios 16, 1, en cuanto a la colecta para los creyentes, siguen las instrucciones que dio a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algo de dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Entonces vemos acá que acá lo dice que el día que se reunían era el domingo, el primer día de la semana, y se predicaba la palabra, se reunían para hacer la comunión, había compañerismo, compartían comida, pero también traían las ofrendas. Ahora, tienes dos campos que dicen, uno dice que la adoración dominical fue introducida por Constantino, quien introdujo la adoración los domingos para honrar al sol. Sin embargo, antes de él, Tertuliano, un padre de la iglesia primitivo, dijo que en la medida que Jesús resucitó el primer día de la semana, debemos tener comunión. Esa es la otra razón. Jesús resucitó un domingo. Ahora, hay otro comportamiento entre los religiosos, que dice que la ley dice que debemos santificar el día de reposo, el sábado. Vemos algunas escrituras para ver qué dice la palabra de Dios. Éxodo 31 dice, los israelitas deben observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo. Pero el versículo 17, mira lo que dice. ¿Por qué se hace? Porque es una señal entre ellos, los israelitas, y yo, Dios. En efecto, es 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descanso. En Deuteronomio 5, Moisés reafirma la ley y a la próxima generación de israelitas. Y después de cubrir el sábado, el día de reposo, en los versículos 12 al 14, explica en versículo 15 que el sábado o el día de reposo fue dado a la nación de Israel para recordar cuando eran esclavos en Egipto. Se lo agradezco a estas escrituras porque los da clarificación.
El sábado era para los de Israel, para ellos recordarse que fueron esclavos en Egipto. Ahora, uno puede decir, pero Egipto es una referencia al mundo. Claro que sí. Y éramos esclavos al enemigo cuando no estábamos caminando los pasos del Señor. Claro que sí, podemos espirituarlo. Pero les voy a dar más versículos para explicar por qué los otros gentiles, como nosotros, cumplimos con el domingo. Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley. Mateo 5:17, no pensás que has venido a destruir la ley, ni a los profetas. No vine a destruirla, sino a cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde, de ninguna manera pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor ¿de qué? Del sábado, del reposo. Y acá está la clave. Hebreos 4:9 dice, por lo tanto, queda un descanso para el pueblo de Dios, porque Él que ha entrado en su reposo, también ha cesado de sus obras, como Dios lo hizo de las suyas. Ahí está la clave. El que entra en el reposo, el descanso del Señor, ya entra como Dios descansó después de los 6 días. Por lo tanto, seamos diligentes en entrar en ese reposo, no sea que nadie caiga según el mismo ejemplo de desobediencia. Jesús es el Cordero Pascual. No celebramos la Pascua como los judíos. La llamamos Semana Pascua en español, pero la Pascua es lo que celebran los judíos. Nosotros celebramos la resurrección. El domingo que resucitó Jesucristo. No celebramos el sábado porque Jesús cumplió la ley y Él es nuestro descanso, nuestro reposo, nuestro sábado. Nosotros descansamos en el Señor. Ahora, hay alguno que dice, pero si no me puedo reunirme los domingos, ¿significa que estoy pecando? Buena pregunta. La fácil respuesta es no. Mire, Romanos 14, Pablo nos anima a no estimar un día más que otro. Y en Colosenses 2:16 dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con qué respeto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. La importancia no es el día, sino la importancia es reunirse para adorar al Señor. Eso sí tenemos que hacer. Tampoco debemos limitar nuestra adorancia al Señor a un solo día de la semana. Creo que muchos están quedándose dormidos simplemente porque vienen los domingos y creen que ya han cumplido con su hecho religioso. No, nosotros debemos orar diariamente, de estar en la palabra de Dios. No tiene que ser 1 hora, 2 o 3 horas cada día, pero debemos estar en la palabra y buscar y comunicarnos con Dios. No solamente eso, debemos estar reunidos con otros cristianos. Si hay un servicio en la semana, vayan a ese servicio también. No solamente los domingos, vayan el miércoles. Si hay grupos pequeños, vayan a ellos. Como nosotros somos iglesia pequeña, y apenas terminamos servicio los domingos, mi esposa y yo, Mari, los vamos. Yo voy los miércoles a la reunión de mi iglesia anterior, la que me mandó. Vamos ella va está junta con las mujeres los martes. La hija mía mayor está en otros programas juveniles con esa iglesia. La importancia es que tenemos que reunirlos. Y si lo estás haciendo solamente una vez, te vas a quedar dormido.
Es difícil crecer tu fe simplemente asistiendo un solo servicio y no sirviendo y conectándote más. Hablando de quedarse dormido, analicemos el resto de este pasaje a medio que lleguemos al fin de nuestro mensaje de hoy antes de tomar la comunión. Era el primer día de la semana, por lo que la mayoría de la gente tenía que trabajar, por lo que el servicio comenzaba por la noche. Pablo estaba en su viaje de despedida y sabiendo que esta podía ser su última vez que los vería, predicará el resto de la noche. Después de aproximadamente 6 horas de enseñanzas, un joven llamado Eutico, que significa afortunado, se durmió antes de las enseñanzas de Pablo y se cayó por la ventana. No tan afortunado, supongo. O de pronto afortunado de que Pablo estuviera ahí. Puede ser el mejor maestro y la gente todavía se duerme. No me siento mal cuando Pedrito se me duerme ahí en la esquina. Yo sería el primero de admitir que aún también me quedaba dormido en la iglesia o en el estudio bíblico. Cuando era niño me quedaba dormido en el banco en la iglesia católica. Como cristiano adulto recuerdo haber hecho un estudio bíblico con amigos y quedarme dormido. Pero estaba en la presencia de la palabra y la recibía, pero me dormía. Y otras veces yo he venido al servicio de medias en la mitad de la semana y después de un largo día de trabajar y luchaba para mantener los ojos abiertos. Y yo pienso que acá está este joven. Creo que este su último ejemplo es lo que pudo haber sucedido con este joven. Al salir del trabajo, las lámparas están encendidas y se pone bien cómodo al fondo de la habitación, disfrutando de la enseñanza, pero luego el sueño lo vence. Antes de que caigamos muy fuerte sobre este pelado, él vino al servicio de la iglesia, hay que darle eso, y estaba buscando al Señor. Simplemente no esperaba que Pablo estuviera enseñando toda la noche. Y wow. Pero ¿sabes qué es más aterrador? ¿Sabes qué da más miedo? Quedarse dormido que quedarse dormido en la iglesia. Es quedarte dormido espiritualmente. No estoy hablando de la muerte ya que pasamos, pero estando vivo, dormido espiritualmente. En un momento estabas entusiasmado con las cosas de Dios. Llegaste a la iglesia y te sentabas el asiento al frente, tratando de captar el mensaje del Señor que tenía el maestro para ti en ese estudio bíblico. Luego, lentamente comienzas a moverte hacia la parte de atrás de la iglesia, más lejos del maestro y gradualmente pierdes interés en las cosas del Señor. Lo siguiente que sabes es que ni siquiera vienes a la iglesia. La Biblia dice en Hebreos 10:25 que no abandonen la reunión de ustedes mismos. Hay muchos que han abandonado yendo a la iglesia después del COVID y usan eso como la excusa. Pero en realidad, de pronto estabas durmiendo hace mucho tiempo espiritualmente y nada más usaste eso como una excusa para no regresar. Un comentario dijo esto: los creyentes son como los automóviles, amigos. Cuando empezamos a fallar, eventualmente dejamos de correr por completo. Cuando las personas comienzan a alejarse del estudio de la Biblia, de la oración, de la comunión, de la expresión corporativa, debilitan su caminar sin excepción. Fin de lo que dijo el Señor. Pregunta: ¿te has quedado dormido en tu camino espiritual? Hoy es el primer día del año, así que
¿Qué mejor momento para volver al Señor y estar entusiasmado con todo lo que Él tiene reservado para ti este año? Otra pregunta. ¿Cómo te dirijas a alguien que se ha quedado dormido? En el versículo 10 vemos la respuesta. Pablo no desciende, no cae a gritos a regañar a este joven, sino que baja hacia él. Cuando alguien se ha quedado dormido y está lejos del Señor, nuestro trabajo es ayudar a restaurarlo. Una pregunta, ¿tienes a alguien en tu vida que se ha alejado del Señor y necesita restauración? Haz de esto tu resolución del año nuevo. Ora por ellos y baja y anímalos a regresar a las cosas del Señor. Ahora, si están en pecado, no quiere decir que significa que apruebas de su pecado, pero todavía podemos demostrarles el amor de Cristo, haciéndoles saber que estás orando por ellos, que los amas, que estás aquí por ellos. La gente quiere saber que te importan, y cuando más no debemos cuidar a un hermano o una hermana que estaban caminando en las cosas del Señor, pero ahora se han descarrilado. Si tú miras a Facebook o Instagram, vas a ver a aquellos que se han alejado. Ora por ellos. Mandarles un mensaje, una nota bíblica, para que sepan que estás ahí. ¿Saben que el Señor nos ha dado el ministerio de reconciliación debido a lo que Dios ha hecho por nosotros? Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió con sí mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliado al mundo con sí mismo, no tomándolo en cuenta sus pecados y encargados a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortó a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo exhortó como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nuestro trabajo es ser embajadores de Cristo, traer el mensaje de reconciliación, que Dios murió por el pecado de nosotros y quiere reconciliarlos hacia Dios el Padre. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Y no solamente nos salvó, pero dice que Él quiere que participemos en el ministerio, que este sea el año que los levantemos y nos pongamos las pilas a traer el mensaje, las buenas nuevas. En esos versículos 11 y 12 vemos que este joven volvió de vida. Después de que Pablo fue y bajó y fue restaurado y resucitado, subieron y tuvieron compañerismo y comieron. Y Pablo continuó enseñando hasta el amanecer. Era como una vigilia larga. Vemos que Dios tiene poder sobre la muerte y usó a Pablo para hacer un milagro. También hay poder en la palabra de Dios. Y Pablo continúa compartiendo con ellos la palabra de Dios.
Muchos en la iglesia se han desviado de la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia, muy triste, y están más enfocados en llenar asientos que en predicar la palabra de Dios. Como resultado, comenzaron en el Espíritu, pero ahora se han quedado tratando de generar su propio fuego, por su propia fuerza. Y me hace recordar de la palabra de las vírgenes. En Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5, el 50% de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaban sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardaron el esposo. Cabezaron todas y se durmieron. Entonces toda la iglesia se durmió. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dejaron a las prudentes. Dándoos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciéndole: para que no falte a nosotros y a vosotros, y más bien a las que venden y compra para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábranos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Verdad? Pues porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia, ese es el momento de despertar. En las mayorías de las iglesias, aún usted puede ir a una iglesia muy buena que enseña la palabra de Dios, y mitad de la iglesia está dormida espiritualmente. Hoy, este año, el día que regresemos a la palabra de Dios y a caminar en el Espíritu Santo, en el que aún una vez comenzamos. Que este año nuevo sea el año del avivamiento para una revolución de Jesús en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro mundo. Despierta, no te duermas más. Miras alrededor, el Señor viene pronto. ¿Cuándo es pronto? No sabemos. Él viene a la hora que no sabemos, no los esperemos. Vamos a estar dormidos y a un momento nos va a llamar. Prepárate, despiértate. Empieza el año bien, busca de Él. Vamos a concluir en oración. La próxima semana tomaremos, como Pablo y el equipo navegarán de Troas a Mileto y llevarán a cabo una conferencia de pastores con líderes de Efesios. Vamos a orar y después vamos a cerrar con una canción, y primero los despedimos de los que están en línea, terminamos con una canción y después vamos a entrar a la comunión. Si están viendo en línea, gracias por sintonarse y oramos para que puedas unirse con nosotros en persona pronto. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por darles un mensaje para levantarlos, despertarlos. Que los pongamos las pilas, Señor, que tú puedes venir a cualquier momento. Que seamos gente que estaban buscando de ti, de tu palabra.
pero no solamente buscando y aprendiendo, sino haciendo las cosas que dice tu palabra, predicando, compartiendo el Evangelio, yendo a las calles a compartir con otros, en el trabajo, en la escuela, ayudando a la iglesia con los dones que tú los has dado, Señor. A unos has dado uno, a otros un poco más y a otros más. Somos responsables por todos los dones que el Señor los ha dado. Que este día los reflejemos. ¿Qué estamos haciendo con estas cosas? Si se están trayendo gloria a ti, Señor, o es para la gloria para nosotros. Ve delante de nosotros esta semana, Señor. Te pedimos, Señor, y este año, cuida sobre nuestras familias, nuestra salud. Ayúdanos a ser más como tú y menos como nosotros. Te damos toda la gloria, Señor. Amén y amén.